Muy buenos días. Eh, a continuación, voy a exponer el tema la inteligencia artificial y la economía del trabajo. Eh, a ver, bueno, en primer lugar, debemos conocer un poco para poder entender el desarrollo de nuestra exposición, las diversas teorías que han surgido respecto al mercado de trabajo. Eh, ¿Qué es el mercado de trabajo? eh, Señala Ruesga y otros que en el mundo de la economía es común el uso del término mercado de trabajo. No obstante, se trata solo de una categoría analítica, una simplificación de la realidad tras la cual se esconde un mundo complejo de relaciones sociales. Por tanto, puede ser entendido este mercado de trabajo como aquel mercado donde se intercambia demanda y oferta de fuerza de trabajo, siendo un elemento fundamental para el funcionamiento de las sociedades modernas basadas en una economía de mercado. Entre las diversas teorías que se han elaborado para poder responder la cuestión del comportamiento del mercado de trabajo, vamos a destacar cuatro principales: la teoría neoclásica, la teoría del capital humano, la teoría del neoinstitucionalismo y la teoría marxista. En este punto estamos de acuerdo con el autor Albalate, Joaquín Albalate, eh, que tiene su obra publicada en el año 2015. Eh, a ver, eh, en el primer caso, la teoría neoclásica. La teoría neoclásica va a entender al mercado de trabajo como cualquier otro mercado de bienes y servicios. Y también se va a afirmar que el carácter mercantil del trabajo, ¿no? El trabajo es una mercancía. La racionalidad de los actores, es decir, apuesta a que todos los actores actúan de manera racional. Existe una tendencia al equilibrio entre la oferta y la demanda en un mercado desregulado. La teoría neoclásica apuesta por la desregulación del mercado de trabajo, la no intervención del Estado, ¿no?, a través de sus reglas, y el desempleo como producto de factores externos, como la preferencia por el ocio. Entonces van a entender también que el desempleo no se debe al mercado de trabajo, sino que se debe a otros factores, como bien señala aquí, que el ocio podría ser uno de ellos, ¿no? Es decir, no hay trabajo, mejor dicho, no hay, ah, no se ocupan los puestos de trabajo debido a que las personas no quieren trabajar. Esa es, digamos, una simplificación de esta teoría, ¿no?, neoclásica, que no se corresponde con la realidad de los hechos. Eh, Albalate señala, se trata de supuestos que han sido refutados por la realidad socioeconómica de la mayor parte de los mercados laborales. Sin embargo, aún se siguen enseñando esta teoría en las facultades de economía de las universidades occidentales. Bueno, en nuestro país igualmente, ¿no? Se enseña esta teoría como si fuera la única y que nunca ha sido refutada. Sigamos con la siguiente teoría, la teoría del capital humano. Ah, de igual modo, la teoría del capital humano mantiene la afirmación del individualismo metodológico y la racionalidad de los actores del mercado de los neoclásicos, pero se diferencian por el hecho de rechazar el factor del trabajo homogéneo, concibiendo el trabajo como un elemento fragmentado en categorías ocupacionales diversas según el bagaje acumulado por cada individuo. Entonces, la teoría del capital humano va a tener muchos aspectos de coincidencia con el neoclasicismo, pero ya va surgiendo a través de afrontar la realidad que existe una diversidad de trabajo humano eh, que no puede negarse, ¿no? Uno de los representantes de esta teoría del capital humano es Gary Becker, Premio Nobel de Economía. En su obra Human Capital and Economy del año 92, afirma que los individuos en sus elecciones actúan de manera racional en relación con el coste económico, de tal modo que la educación, la capacitación en informática, los gastos médicos,
etcétera, se convierten en capitales de la persona generados a lo largo de su vida, explicando además las diferencias salariales, ¿no? Esta, esta teoría ha sido de tal influencia que es común actualmente observar en muchos medios el uso de este término, ¿no? De fortalecer tu capital humano, ¿no? Etcétera. Ah, Sin embargo, se critica a esta teoría del capital humano, entre otras críticas, que no se basan en supuestos contrastables empíricamente y por no considerar otros factores además de la formación para la explicación de las diferencias salariales, como puede ser la discriminación, el tamaño de la empresa, el sector, etcétera. Ah, Seguimos con la siguiente teoría neoinstitucionalista. La teoría neoinstitucionalista va a destacar por utilizar como instrumento analítico principal la observación directa del funcionamiento del mercado de trabajo, aportando el concepto de diferenciación y segmentación. Esta teoría surgió con los estudios de Clark Kerr, denominado la balcanización de los mercados de trabajo ya del año 1955, distinguiendo entre mercados estructurados, institucionales y mercados no estructurados, en donde existe una ausencia de normas y sindicatos. Asimismo, afirma que la capacitación, el reclutamiento, asignación y salario no se rigen por la lógica simple de la competencia del mercado, planteando que los trabajadores compiten no siempre por los mismos puestos y que las empresas establecen sus propias reglas acerca de la capacitación, pagos, determinación de plazas y ascensos. Esta teoría se consolidó con los estudios de Peter Doringer y Michael Pior, tras diversos estudios empíricos en Estados Unidos, demostrando principalmente tres aspectos: el fracaso de los programas de educación y formación para combatir el desempleo y desigualdad social, refutando la teoría del capital humano, la continuidad, la continua discriminación de la población de color en el mercado de trabajo, es decir, toman en cuenta este factor de la discriminación, y el papel ejercido por los monopolios, los sindicatos y otras instituciones en la creación y cierre de mercados de trabajo protegidos para determinados grupos. Estos dos últimos contradicen la idea neoclásica de la libre competencia, ¿no? La participación justamente de los sindicatos y diversas instituciones van a contraponerse a este desarrollo libre de los mercados. Em, una obra importante que debemos mencionar aquí es el Manual de la Sociología del Trabajo y de las Relaciones Laborales, de Martin y Kohler, ¿no? Del año 2021, van a señalar que en realidad el mercado de trabajo es una institución social en la medida que actúan en relaciones de poder y mecanismos de inclusión y exclusión, lo cual, en ausencia de regulación o arbitraje por parte de otras instituciones, derivan en conflictos sociolaborales, generando modificaciones en las posiciones sociales de los actores. Finalmente tenemos la teoría marxista, en el cual nosotros nos vamos a encuadrar también. eh, Respecto de esta teoría, sus principales representantes, tenemos varios, pero podemos mencionar a Karl Polanyi, Harry Braverman, Klaus Offe, etcétera. Parte por cuestionar el contrato de mercancía que el mercado de trabajo del sistema capitalista hace de la fuerza humana, y consideran que el proceso organizativo del mercado de trabajo no se encuentra ajeno a todos los cambios de orden social, cultural, demográficos, etcétera, derivados, por ejemplo, de la globalización, las crisis económicas internacionales, la incorporación masiva de mujeres, corrientes migratorias, avances tecnológicos, etcétera. Hay un sinnúmero de factores que intervienen en este mercado de trabajo. Así, este mercado no podría funcionar de forma estable y autorregulado prescindiendo de estas consideraciones. Mm, A ver, aquí tenemos la obra de Karl Polanyi, La Gran Transformación. Eh, Además,
Estos autores marxistas van a afirmar que la relación laboral no se reduce a la relación de mercado, sino que incluye principalmente una relación social entre las partes, con intereses contrapuestos, integrando el conflicto en el estudio del mercado. Entonces, a diferencia de los institucionalistas, que entienden que el conflicto es algo externo al sistema, para los marxistas, van a señalar que el conflicto entre las partes, empleadores, trabajadores, va a ser algo natural, algo sintomático, eh, mejor dicho, va a ser algo que forma parte de las relaciones sociales y no es algo, digamos, eh, que está afuera, no es algo que se encuentra de manera ah, errónea o es algo que debe extirparse digamos, de un sistema, ¿no? Entonces es una visión mucho más realista que las anteriores, mucho más incluso que de la teoría institucionalista, y es a partir de aquí que nosotros vamos a realizar nuestro estudio crítico de las relaciones entre la economía y la inteligencia artificial, la economía de trabajo y la inteligencia artificial. Sigamos. Eh, entonces, aquí es importante citar a otro autor de nuestro medio, el doctor Jorge Rendón Vázquez, jurista, laboralista, eh, que va a señalar en un artículo pequeño del año 1992 algunas precisiones sobre las incidencias que tienen las normas laborales en la economía. Eh, Esta rama del derecho, el derecho laboral, señala que tiene una función esencialmente económica, además de social, toda vez que regula las relaciones de intercambio de fuerza de trabajo por remuneración u otro ingreso. Además, existirían dos tipos de incidencia de las normas laborales. La directa, que es la relacionada justamente con las normas del derecho individual, es decir, normas sobre jornada de trabajo, normas sobre los salarios, normas sobre, en fin, ¿no? La CTS, normas sobre vacaciones, etcétera. Y tenemos la indirecta, ¿no? La indirecta ya nos referimos a aquellas normas regulados por o que representan a otras áreas como el derecho colectivo del trabajo, el derecho de la administración pública del trabajo, el derecho procesal del trabajo, etcétera, que de todas formas podemos decir que inciden en la economía, eh, porque, por ejemplo, una jurisprudencia que, digamos, que sea más flexibilizadora sobre la interpretación de ciertas normas del derecho individual va a conllevar a que los trabajadores tal vez obtengan menos ingresos de lo que podrían obtener con una norma interpretada de manera favorable a ellos, ¿no? Entonces, todas estas relaciones sociales se encuentran reguladas por las normas laborales y que tienen una doble incidencia, ¿no? Según el doctor Jorge Rendón Vázquez. Asimismo, eh, ya entrando a las relaciones entre la economía del trabajo y la inteligencia artificial, señalamos que cobra gran interés en la actualidad, ¿no? Porque a medida que inciden las nuevas tecnologías en las empresas, existen cada vez más estudios sobre cuál va a ser el impacto, ¿no? De esta inteligencia artificial sobre la economía del trabajo, concretamente sobre el empleo, sobre también cómo se desarrolla, ¿no? Los puestos de trabajo, etcétera. Se pueden mencionar así las siguientes relaciones existentes entre ambas esferas. Vamos aquí a mencionar
seis, eh, seis puntos. El primer punto es las transformaciones del mercado de trabajo. El segundo es el aumento del desempleo estructural. El tercero es la productividad y eficiencia del trabajo. El cuarto es la afectación de los derechos de los trabajadores. Quinto lugar, los cambios en la naturaleza del trabajo. Y finalmente, el sexto lugar, hemos dejado para el futuro del trabajo. Esto lo vamos a desarrollar brevemente. En primer lugar, tenemos las transformaciones del mercado de trabajo. Un autor importante en este aspecto del estudio de las transformaciones, de cómo ha venido eh, desarrollándose las transformaciones de las empresas a nivel global, lo tenemos en el autor, el jurista español de la Universidad de Salamanca, el doctor Carlos Palomeque López, que va a señalar que el escenario económico del tiempo presente se ha visto sacudido por importantes transformaciones sobre el sistema de relaciones de trabajo y su marco institucional. Los procesos que explican tan complejo precipitado social son tres, señala. En primer lugar, los cambios tecnológicos. En segundo lugar, un nuevo ámbito territorial para la actividad económica producto de la globalización. Y finalmente, los efectos permanentes de las crisis económicas, ¿no? Que van a incidir de manera en general negativa sobre los trabajos. Pero detengámonos en el primer punto, que es la que está directamente relacionado con nuestro tema sobre los cambios tecnológicos. Señala el doctor Palomeque que en relación con este punto em, se tiene que ver, ¿no? Tiene que ver este punto con la implantación y desarrollo expansivo de técnicas revolucionarias de tratamientos del conocimiento por medio de computadoras y robots, las tecnologías de información y comunicación, conocidas como las TICs, y el uso de Internet, así como las formas de prestación del trabajo y de la organización productiva empresarial, la propia fisonomía de las relaciones de trabajo asalariados y las condiciones en que éstas se llevan a cabo han conllevado a formidables, ¿no? A cambios internos en el proceso de producción de bienes y servicios. Entonces, todos estos aspectos van a incidir, señala el doctor Palomeque, en la forma como se procesan la producción de bienes y servicios. Así, podemos decir que hemos transitado de una era fordista a una era digital. Actualmente algunos señalan que esta era también puede ser denominado de cuarta revolución industrial, otros lo denominan industria 4.0, otros la era de las, ah, de las plataformas digitales, etcétera, lo que ha conllevado a dar mayor relevancia a la fabricación de productos personalizados según el consumidor y una producción singularizada de bienes, perdiendo importancia a su vez la fabricación de productos indiferenciados y en series que predominaba en el siglo XX con el Fordismo y el Taylorismo. Entonces, la introducción específica de la inteligencia artificial en las diversas empresas está transformando la naturaleza de las propias ocupaciones. Algunas tareas que tradicionalmente eran realizadas por seres humanos actualmente se encuentran automatizadas, lo que podría conllevar a la desaparición de gran cantidad de empleos. No obstante, también conlleva la creación de nuevas fuentes de trabajo mediante el uso de las nuevas tecnologías. Véase, por ejemplo, el caso de los camioneros en Estados Unidos. Ya muchos camiones están siendo implementados un sistema para un manejo automático, ¿no? Del traslado sí, de diversos productos, eh, por lo que ya no requieren la presencia de una persona que conduzca, ¿no? Y esto lo vemos en diversas áreas, ¿no? Mm, pero a su vez se va generando nuevos empleos, como es el caso actual de los repartidores por aplicativo, ¿no? Entonces, ese sector se ha expandido con todos los problemas que más adelante podemos mencionarlo también. Eh, el otro punto es el aumento del desempleo estructural.
aquí hay que hacer una mención a lo que se ha denominado la robocalipsis. Efectivamente, surge un problema social derivado de las nuevas tecnologías, que algunos autores han denominado robocalipsis, es decir, el fin del trabajo humano como consecuencia de su reemplazo por las máquinas. Sin embargo, Aloisi Stefano, en el año 2020, en una obra titulada Il tuo capo è un algoritmo, ¿no? Tu jefe es un algoritmo, señalan que esta disyuntiva es defendido en cierta medida por quienes buscan fomentar una mayor desregulación del mercado de trabajo. Es decir, quienes buscan desregular el mercado de trabajo señalan que los robots van a reemplazar a los trabajadores y por tanto los trabajadores no les queda otra que rebajar sus expectativas de ingresos, ¿no? Y aumentar en lo posible la jornada de trabajo. Eh, Se trataría de una de las armas retóricas con el que se afirma que toda rigidez, entre comillas, y protección del trabajo terminan por sofocar toda innovación de origen. O peor aún, el discurso dominante afirma que si la automatización ha prometido volver superfluo el trabajo humano, la única forma de volver competitivos a los trabajadores será recortando las cargas y responsabilidades de las empresas, trasladando gran parte de los riesgos a los proveedores de la fuerza de trabajo. En este sentido, se señala que las predicciones más audaces sobre la desaparición de los puestos de trabajo brindan respuestas insatisfactorias. La cifra más fiable, de hecho, no parecería confirmar una sustitución tan alarmante, en tanto que el error de muchos estudios en retrospectiva han consistido en haber considerado ocupaciones y no tareas específicas. El ejemplo más famoso es el estudio de Fry y Osborne, cuyos datos en 2003 reflejaron que el 47% de la mano de obra estadounidense tendría una vulnerabilidad considerable a la automatización en las próximas 2 décadas, ¿no? Lo que generó una gran alerta a nivel mundial. Se publicaron muchas obras sobre la desaparición del trabajo, de los puestos de trabajo, producto de la automatización, etcétera. En cambio, cuando se consideraron tareas particulares, como en el estudio de los países del OCDE, se arrojó otra cifra, un 9% de puestos laborales con riesgo real de ser autónomos, ¿no? Entonces, frente a bueno, cierto error que hubo en el año 2013, digamos, se pudo observar con otro estudio que las cifras no eran tan altas de sustitución por la tecnología, ¿no? De puestos de trabajo. Eh, Sobre la productividad y eficiencia del trabajo. Profesor Jorge Rendón Vázquez, en este artículo que al final en la bibliografía lo estamos citando, del año 92, resalta el concepto de productividad como factor más importante entre los factores que integran la producción de bienes y servicios y la obtención de plusvalía o ganancia. Si bien está relacionada con el empleo de máquinas, materias primas, procedimientos de producción, etc., también se asocia a la fuerza de trabajo. La productividad, entonces, de la fuerza de trabajo se encuentra determinada por una serie de presupuestos, ¿no? Vamos a mencionar, por ejemplo, la formación profesional, la buena salud, una buena organización del trabajo, la elevación de diligencia, intensidad y duración del trabajo, etc. Así también factores motivacionales, como es el caso del temor a la sanción, especialmente al despido, el deseo de ganar más, el deseo de ejercer el mando, eh, temas como el honor, el orgullo o la satisfacción de ser el más productivo y despertar la admiración o reconocimiento de los jefes, compañeros u otros grupos sociales, ¿no? Todos estos aspectos son motivacionales, eh, hacen que la persona sea más productiva. Sin embargo, en la economía capitalista, la motivación más largamente empleada, principalmente bajo la influencia de la escuela
liberal y neoliberal, o lo que también podemos señalar como la teoría neoclásica, eh, usan sobre todo el temor a la sanción y el despido, no ven otros factores. Una sociedad fundada en una distribución más igualitaria del producto debería cambiar el orden de prioridades de las motivaciones señaladas, aunque no podría prescindir de ninguna de ellas. El trabajador, señala el doctor Jorge Rendón Vázquez, no se sentiría plenamente inclinado a cooperar en el aumento de la producción si él mismo no tiene la expectativa de salir de su situación de dependencia salariada, por lo que resulta necesario darle participación en las unidades, en el propio capital de la empresa. Entonces, todos estos postulados rebaten la teoría neoclásica, ¿no? de la desregulación del mercado de trabajo. La inteligencia artificial tiene el potencial de aumentar la productividad y la eficiencia en el trabajo. Al automatizar tareas repetitivas o complejas, las empresas pueden operar de manera más efectiva, lo que podría traducirse en un crecimiento económico y potencialmente en el aumento de salarios si se distribuyen adecuadamente los beneficios. Asimismo, podría reducirse la jornada de trabajo. Si bien de acuerdo con las políticas flexibilizadoras que predominan actualmente, esta posibilidad no ha sido planteada desde los órganos encargados de legislar. Ya tenemos más de 100 años de una jornada de trabajo de 8 horas máximas y hasta el momento no hay visos de reducirlas, a pesar de todos los avances tecnológicos de la denominada cuarta revolución industrial. La afectación de los derechos de los trabajadores. Aquí voy a citar unas conclusiones de un artículo que se va a publicar recién en la revista Laboren. Acá unas dos conclusiones que menciono. El primero de ellos es, en este contexto, el uso de algoritmos digitales se presentan siguiendo, bueno, una política de precarización de las relaciones laborales, donde el sector trabajo no ve reflejada los beneficios, no ve reflejados los beneficios de la era digital o industria 4.0. Es más, incluso puede afirmarse que en muchos casos existe un retraimiento de las normas sociales a periodos anteriores al surgimiento del derecho laboral, como es el caso de los repartidores por aplicativo no regulados por esta rama jurídica en nuestro país, ¿no? Entonces, antes incluso que surgiera el derecho laboral, existían los trabajadores a destajo, que básicamente eran algunos artesanos eh, que realizaban obras y había alguien que los compraba, ¿no? Entonces, de igual modo, podemos hacer esta semejanza con los repartidores por aplicativo, ¿no? Que venden su fuerza de trabajo, pero que se encuentran regulados mayormente por el derecho comercial o el derecho civil en nuestro país. Eh, los derechos fundamentales de las personas pueden ser afectados por el uso de los algoritmos, incluso antes de la contratación laboral, como es el caso de la discriminación por sexo, nacionalidad, edad, etcétera, en la medida que los algoritmos no son realmente neutrales, pues dependen de la configuración humana para su actuación, ¿no? En este artículo menciono algunos casos en donde, por ejemplo, la empresa Amazon utiliza algoritmos para seleccionar personal. Utilizaba, pero finalmente se constató que este algoritmo tenía un sesgo que prefería a la contratación de personas de sexo masculino que sobre el sexo femenino, ¿no? Entonces, finalmente dejaron de utilizar estas herramientas, ¿no? A pesar de las muchas modificaciones que hubo. Entonces, el uso de algoritmos en el centro de trabajo para el control del personal puede afectar severamente los derechos fundamentales, ¿no? de los trabajadores si tal control se realiza de manera arbitraria, generando incluso malestares en los trabajadores, tales como el tecnoestrés, la fatiga, o también denominan algunos la tecnofatiga, burnout, ¿no? El trabajador quemado de tanto trabajo, etcétera. Esto debido a una política de racionalización del trabajo que ve al trabajador como una mercancía más en un contexto de neoliberalismo que, como afirma Harvey,
David Harvey, un famoso geógrafo eh, estadounidense, eh, señala que en este periodo de neoliberalismo se eleva el paradigma del trabajador desechable, ¿no? El trabajador con contrato precario. Eh, Siguiendo a Aloisi y Stefano, en esa publicación que he mencionado del año 2020, señalan que existen muchos apologistas de la tecnología, que cuando se trata de regular temas espinosos como son la libertad de expresión, las fake news o la batalla contra el odio en línea, invocan la intervención de la política. Sin embargo, no se pronuncian sobre aspectos como la regulación de herramientas de vigilancia. Se utiliza inteligencia artificial para filtrar candidatos para puestos de trabajo o sobre la regulación del trabajo de plataformas, ¿no? Estas estas afectaciones a los trabajadores simplemente no son vistos por quienes se alarman por otros aspectos de las tecnologías, ¿no? Asimismo, afirman que se debe eliminar la idea determinista del progreso necesario que ofrecerían las nuevas tecnologías. De este modo, afirman que no existe tecnología buena o mala, lo que existe es un uso distorsionado y un uso consciente de invenciones e innovaciones. Y por tanto, el uso de lo digital puede y debe regirse para garantizar que el progreso tecnológico favorezca a muchos y no a muy pocos. Los cambios de la naturaleza del trabajo se relacionan básicamente a que la inteligencia artificial cambia las prestaciones laborales, su naturaleza, pues existen tareas que requieren habilidades cognitivas de suma complejidad, otorgando nuevos focos de empleo para estos sectores. Aquí, citando a Rodríguez, María Rodríguez, del año 2020, un libro sobre los robots, ¿no? El trabajo y el trabajo, mientras que el impacto de las tecnologías, señala, es mucho más limitado en relación con las profesiones que requieren de una cualificación superior, como es el caso de las tareas no rutinarias de carácter analítico e interactivo, por ejemplo, los médicos o abogados, en aquellas profesiones que requieren una cualificación intermedia, como es el caso de las rutinarias de carácter analítico, interactivo y rutinarias manuales, tienen una mayor propensión a la sustitución por parte de las tecnologías. Se produce así el efecto de la bipolarización del mercado de trabajo, con el consiguiente efecto de un incremento de la desigualdad, ¿no? Entonces, profesiones que van a permanecer, van a incluso tener muchos mayores ingresos frente a otras profesiones que va a peligrar, digamos, su existencia frente al uso de los robots o de la inteligencia artificial. Mm, los efectos perversos de las nuevas tecnologías son señalados ¿no? en el campo laboral por el famoso sociólogo brasileño Ricardo Antunes en un artículo del 2020 que refiere que el trabajo online y digital que se encuentra produciendo los nuevos aparatos tecnológicos como los iPhone o los iPads no será posible su desarrollo, no sería posible su desarrollo sin el trabajo de extracción de mineral que es utilizado para su fabricación, de tal modo que, citando a Hugh, el trabajo digital no puede ser realizado sin que exista el peor de los trabajos manuales, ¿no? Entonces, eh, Ricardo Antunes observa esta doble, digamos, doble efecto, ¿no? En cuanto a las tecnologías y el trabajo. Eh, Trabajadores altamente especializados dentro de las fábricas para la realización de estas nuevas tecnologías y trabajadores fuera de las fábricas que desarrollan el trabajo primario de extracción de minerales, el trabajo más manual que existe y más precarizado que existe, ¿no? Una doble visión del trabajo. El futuro del trabajo, aquí vamos a señalar una entrevista realizada por el sociólogo italiano Domenico De Masi al profesor italiano ya fallecido, lamentablemente, Umberto Romagnoli, de la Universidad de Bolonia. En esta entrevista, Romagnoli señala que las crisis devenidas del capitalismo financiero, que comparte la vocación del capitalismo industrial, serán cada vez más frecuentes y no tendrán límites territoriales, con consecuencias devastadoras para el mundo del trabajo. Asimismo, los puestos laborales que creará el avance tecnológico serán significativamente menores que los que destruirá,
y el trabajo de la otrora sociedad industrial es declinado ahora en plural, flotando en el vacío regulatorio de la economía sumergida y dispersándose por los caminos inexplorados de la economía Uber y la economía colaborativa. Entonces es una visión sumamente negativa del futuro del trabajo, producto de las nuevas tecnologías, que ya no es necesario incluso avisorar un futuro muy lejano, digamos, porque ya actualmente con la economía denominada colaborativa se está afectando miles y miles de puestos laborales, se están precarizando, digamos, ¿no? Además, señala Humberto Romagnoli que esta situación tenderá a que el derecho del trabajo recalibre la figura del ciudadano trabajador, desplazando el énfasis del segundo, ¿no?, del trabajador, al primero, al ciudadano. No obstante, sostiene que el derecho laboral deberá transformarse en un orden regulador que permita que los derechos sociales sean exigibles por el trabajador como ciudadano en lugar del ciudadano como trabajador. Como comentarios finales, podemos mencionar que el mercado de trabajo ha sido tradicionalmente comprendido a partir de una visión neoclásica de competencia perfecta, racional y autorregulada por los sujetos participantes, y a pesar que la realidad ha refutado muchos de los supuestos ideológicos referidos a la libertad de mercado laboral y la extensión de la flexibilidad de las normas de trabajo, pues los resultados no han generado el aumento del empleo que se había prometido. Por el contrario, en gran parte de los casos ha sido el factor que ha motivado el desempleo a través de la desprotección frente a los despidos arbitrarios, ¿no? Como fue en el caso de nuestro país, que a la flexibilidad de la regulación del despido, eh, lo que generó simplemente es el aumento de desempleo, ¿no?, de desempleados frente a una ah, cada vez menor ofrecimiento de puestos laborales, ¿no?, de oferta de trabajo. Entonces, es posible afirmar que la industria 4.0 afecta de manera profunda el trabajo, tanto en los países del norte como el sur global. En el primer caso, en estos países del norte global o de la centralidad del capitalismo, la afectación incide en el aumento del desempleo tecnológico producido por el desarrollo y la mayor capacidad de implementación de las nuevas tecnologías. En tanto que en el segundo caso, si bien el desempleo tecnológico es de menor dimensión, las consecuencias más negativas de los avances tecnológicos se encuentran en la extensión del trabajo informal y las labores precarias, de escasa o nula protección por la normatividad laboral, por ejemplo, el trabajo bajo plataformas digitales. Asimismo, la organización de la clase trabajadora debe ser considerada prioritaria en toda agenda de transformación social, en aras de dar un nuevo sentido al trabajo humano, instituir una nueva sociedad dotada de sentido humano y social dentro y fuera del trabajo. Este es un desafío vital en nuestro día, citando aquí a Ricardo Túnez, un artículo del año 2009. Entonces, aquí tenemos las referencias para que lo puedan observar y luego buscar también si desean ahondar más en los temas. Tenemos dos páginas de referencias. Aquí tenemos la segunda. Tenemos el artículo del doctor Jorge Rendón Vázquez, como he mencionado, que se denomina La función económica del derecho del trabajo, publicado en la revista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuya universidad, profesor emérito, ¿no?, el volumen 49. Bueno, eso sería todo con respecto al presente tema y espero verlos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.